estamos viendo los domingos un tema que le voy a pedir a mi secretaria que venga, que me motivó. ¿Por qué? Porque veo muchas veces muchos cristianos, a veces cuando hablo con algunos o escucho, que van por la vida pidiéndole permiso una pierna a la otra para moverse, ¿sí? Veo muchas veces y hablo con cristianos que están o decepcionados, o cansados, o se encuentran frustrados, o se encuentran derrotados. Y yo digo, por un lado, cuando cantamos, por ejemplo, antes que el Señor nos dio libertad. Cantamos recién que Dios es una realidad para nosotros. Y yo digo, si todo esto que cantamos es realidad, y digo, todo esto que cantamos tal vez no es realidad, porque justamente cuando tenemos que vivir en la semana de lunes a sábado, es donde no vivimos de esta manera. Por eso es que me motivó el hecho de decir, bueno, podemos triunfar como cristianos. Tenemos que cambiar este estilo de vida. No puede ser que como cristianos vivamos derrotados, fracasados, a los tumbos por la vida, cuando Dios no nos salvó para tener una vida así. Miren, el domingo pasado empezamos leyendo, y yo se los puse ahí en las notas, los 2 versículos de Corintios. El primero está en 2 Corintios 2:14, que dice, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo, y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como una aroma agradable. Fíjense que ahí está hablando de un presente, de algo ya hecho, algo ya ganado. El apóstol Pablo está hablando que ya Dios nos lleva en el desfile victorioso. Subrayá ahí en tus notas, que te lleva, ya te lleva, siempre nos lleva, ¿sí? Siempre nos lleva. Hacer sí que es un circulito esa palabra que te va a... ¿Por qué? Porque Él siempre nos está llevando. Quiere decir que cuando vos no le ves la solución a un problema y te sentís mal, eso está a un nivel cotidiano tuyo, diario. Espiritualmente, Dios, ya estás en el desfile victorioso, ya estás triunfando, ya estás en victoria. Porque acá dice siempre. No dice si lo sentimos o no lo sentimos. No dice si me lo dijo el hermano o el pastor, no. El apóstol Pablo está afirmando que siempre nos lleva, aunque vos no lo sientas, aunque las cosas no te salgan bien, vos estás en un presente, en una victoria continuamente. Fíjate que el otro pasaje dice, no es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios. Y estos 2 versículos los quiero remarcar porque quiero que te los aprendas de memoria. En nuestra incapacidad, en nuestra falta de poder hacer algo, dice que todo lo que necesitamos viene de ¿quién? Del Señor. Y acá sería un circulito si que esa palabra todo. Porque, viste, todo en teología significa todo. No queda nada afuera. Dice que todo lo que podemos hacer, nuestra incapacidad, se convierte en capacidad. Dios nos capacita para todo. Quiere decir que podemos triunfar. No quiere decir ausencia de problemas, pero podemos en la circunstancia que estamos triunfar. Y yo quiero que hoy juntos podamos irnos de acá pensando en que Dios desea que triunfes. Dios desea que triunfemos. Él no quiere vivir, no quiere tener hijos fracasados que anden a los tumbos por ahí por la vida. En sub y baja, hoy estamos bien, mañana estamos mal. Salimos del culto bien entusiasmados y después mañana estamos en declive cuando tenemos que empezar a trabajar y nos encontramos con la cara que nos pone nuestro jefe. No podemos depender de lo que sucede afuera. Dios desea que triunfes. Ahora, quería ver en primer lugar, ¿sí? Quería ver en primer lugar un poquito la palabra triunfar, ¿sí? Pero desde la mirada de Dios, ¿sí?
¿Por qué? Porque triunfar, de acuerdo a cómo la miramos, esa palabra, es como tal vez la podemos definir. Para muchos la palabra triunfar significa darse una buena vida. Para otros triunfar puede ser no ir a trabajar, tener el dinero para no ir a trabajar, entonces ya triunfó en la vida. Para otros pueden ser tener méritos, o que lo reconozcan, o tener prestigio. ¿Sí? Es decir, de diferentes formas vos podés decir yo triunfo en la vida, o quiero triunfar en la vida, o voy a triunfar en la vida cuando llegue a esto, cuando llegue al reconocimiento, cuando llegue a tener un buen trabajo, cuando llegue a tener una casa, o a poder enviar el coche. Entonces cuando llegue a eso, me voy a sentir que triunfé. Ahora, en el enfoque de Dios, puedes completar si querés en tus notas, es diferente. Porque el enfoque de Dios está puesto en la persona que yo, o que mejor dicho, en la persona que Dios quiere que yo sea. Y el enfoque de Dios está puesto en lo que Dios desea que yo haga como persona. Y en el enfoque de Dios está el que tengo que llegar a ser esa persona que Dios quiere que yo sea. Y en el enfoque de Dios está que yo tengo que llegar a hacer eso que esa persona que Dios quiere que yo sea. Es decir, que el enfoque de Dios es el que yo tengo que ver, no mi enfoque de la vida, no mi enfoque de lo que es llegar a un triunfo. Es decir, muchas veces, y ahí también tienen sus notas si quieren completar, ¿sí? El triunfar o el enfoque desde la perspectiva divina no comienza y termina con lo que hacemos en nuestra vida, sino que empieza y termina en quién somos. Dios no hace el enfoque tanto en lo que hacemos, sino Dios empieza a hacer el enfoque en lo que somos, que es un poquito diferente. ¿Por qué es diferente? Porque muchas veces en la vida o en el concepto del mundo de triunfar es llegar a algo. Yo triunfo para llegar a algo, y esto quiero que me entiendas bien en esta mañana. Yo triunfo porque llego a eso, llego a ese objetivo que tengo. En el enfoque de Dios, para Dios yo ya triunfé, porque Dios ya me lleva en el desfile victorioso, porque Dios ya me da todo lo que necesito, es decir, que yo ya llegué al triunfo en el enfoque de Dios. Entonces, ¿cuál es el enfoque de Dios en el triunfo? Es cotidianamente lograr vivir diferente. Lograr vivir, lograr ser esa persona que Dios quiere que yo sea. ¿Es diferente? ¿Sí? ¿Me podés entender la diferencia? En el enfoque del mundo es yo tengo que llegar a eso para tener el triunfo. Tengo que subir a la montaña para tener el triunfo y poner la bandera sobre la cúspide de la montaña. En el enfoque de Dios no, porque yo ya soy hijo de Dios, porque yo ya soy acepto en el amado, porque yo ya tengo todo en Cristo Jesús, porque yo ya tengo valor y no tengo que llegar al prestigio o al dinero para tener el valor. Es decir, yo ya tengo el triunfo en Cristo Jesús. Soy amado, soy aceptado, soy de valor, tengo todo lo que necesito. No tengo que llegar a nada. ¿El triunfo cuál es? Vivir cada día de acuerdo a ese triunfo que yo ya tengo eterno. Es decir, yo no tengo que llegar a nada para triunfar, ya lo tengo en el Señor. ¿Me entendés cuál es la diferencia? En el concepto del mundo yo tengo que lograr algo. Yo ya logré todo porque ya lo tengo en el Señor. Solamente tengo que vivir de acuerdo a eso que tengo. Es la gran diferencia. Si quieres completar ahí en tus notas, el triunfo ya lo tenemos. No tenemos que llegar. Hay que vivirlo solamente. El triunfo es vivirlo cotidianamente. El triunfo es vivir cada día más cerca de lo que Dios quiere para nuestra vida. Es la gran diferencia. Es la gran diferencia. Ahora, en segundo punto, lo que quería también que pensemos, aparte de tener este cambio mental, renovar nuestra mente de lo que es el triunfo, que no es algo a lo que tengo que llegar porque ya lo tengo, sino es algo que yo tengo que transitar, tengo que vivir. Dios está interesado en que triunfemos. Dios no nos quiere ver derrotados. ¿Sí? Ahora,
Dios se comprometió. Él hizo todo para que nosotros vivamos en triunfo. Él hizo todo. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos eso? Mira, por lo menos en 3 cosas que quiero ver en esta mañana. En primer lugar, Dios nos dio en su palabra todos los principios que tenemos para triunfar. En su palabra tenemos todos los principios. Es decir, lo que el hombre dice, ahora que nos agarran los manuales de coaching o de entrenamiento, o 5 claves para esto, 10 claves para aquello, y nosotros la leemos y decimos, uy, sí, es verdad, esto. Claro, porque mucho de eso ya lo inventó Dios mucho antes, ya lo dijo Dios mucho antes en la Biblia. Que nos tenemos que sentir amados y aceptados y de valor, ya lo dijo Dios mucho antes eso. Es más, Él lo hace con nosotros. Es decir, que Dios en su palabra nos da todo lo que necesitamos. Miren, en Proverbios capítulo 1, los invito a buscarlo en la Biblia, en los primeros capítulos, especialmente el 1 y 2 de Proverbios, Salomón, según algunos estudiosos, más estudiosos que yo de la Biblia, dice que le habla a los jóvenes, pero más que todo le está hablando a su hijo, ¿sí? Y fíjense que en los primeros capítulos, especialmente en el 1, por ejemplo, versículo 20, dice, por las calles y avenidas la sabiduría hace oír su voz. Proclama sus palabras por las puertas, por los puntos más concurridos de la ciudad. Jóvenes inexpertos y burlones y necios, ¿hasta cuándo amarán la inexperiencia y hallarán placer en sus burlas y despreciarán el saber? Presten atención a mis correcciones y yo los colmaré de mi espíritu. Les daré a conocer mis pensamientos, etcétera, etcétera. En el versículo más adelante, versículo 33 podemos leer, pero el que presta atención vivirá en paz y sin temor de ningún peligro. Capítulo 2, versículo 1 dice, haz tuyas mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos, presta oído a la sabiduría, entrega la mente a la inteligencia, pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Versículo 4, entrégate por completo a buscarlos, cual si buscas plata o un tesoro escondido, entonces sabrás. Es decir, Salomón le está diciendo, mirá, a veces actuamos de forma apurada, a veces se actúa de forma necia, ¿sí? De forma sin experiencia. Y a veces también un poco, déjame agregar un poquito, a veces inclusive con obstinación, ¿no es cierto? Con indiferencia. Pero si nos fijamos lo que Salomón está diciendo, bueno, pero paren un poco. ¿Por qué? Porque a veces humanamente queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. Y más cuando somos más jóvenes, ¿no es cierto? Va pasando 2 años, vamos envejeciendo y vamos teniendo más experiencia. Y ya no vamos tan rápido, vamos pensando un poquito más. Pero humanamente queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. Y Salomón lo que le está diciendo paren un poquito, paren, escuchen las palabras, escuchen los mandamientos del Señor, busquen inteligencia, fíjense que dice, busquen inteligencia, juicio, dice el capítulo 2, entréguense por completo a buscarlas. Entonces sabrán lo que es honrar al Señor y descubrirán de Él. ¿Qué van a descubrir? Versículo 7, la ayuda, la protección, la guía. Es decir, el Señor nos da todo. El Señor nos da la inteligencia y sabiduría, enriquece nuestra naturaleza para que podamos decidir, para que podamos tomar ese camino de triunfo. El Salmo 1, ¿qué dice? Dice, es bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores. Y es bienaventurado porque es como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sí? Y dice que es bienaventurado porque medita en la palabra de Dios de día y de noche. Es decir, que la bienaventuranza en nuestra vida, la felicidad, la doble felicidad en nuestra vida, viene cuando meditamos en la palabra de Dios. Porque el meditar en la palabra de Dios nos da los recursos, los principios
prácticos para triunfar. ¿Sí? Alguien que me quiera leer, a ver, el Salmo 119. No, todo no. Versículo 35. Salmo 119, versículo 35. A ver. Salmo 119, versículo 35. Dice el salmista, llévame por los caminos de tus mandamientos, porque en ellos ¿qué hay? Pues a veces pasa eso, ¿viste? No queremos leer la Biblia porque decimos, no, a ver, Dios, lo que nos amargamos por lo que Dios nos va a pedir. Pero qué diferente mirada que tiene el salmista. Dice, la felicidad está por ir, ¿en dónde? En tus caminos. ¿Sí? En tus caminos. Llévame por los caminos de tus mandamientos. La felicidad viene por obedecer la palabra de Dios. Ahí está la felicidad. ¿Por qué? Porque Dios nos da todo en su palabra para que crezcamos. Él se quiere comprometer con nuestro crecimiento. Él se quiere comprometer con que nuestra vida deje de ser mediocre y empiece a ser diferente. Empecemos a triunfar. ¿O no le dijo eso a Josué? ¿O no le dijo eso a Nehemías? Es interesante el pasaje de Nehemías. Miren, lo tienen ahí en notas, después léanlo. Nehemías capítulo 2, versículo 19. ¿Sí? Pero él ahí cuando llega y les plantea a la gente de Jerusalén la táctica para construir la muralla, ¿sí? Él declara en el versículo 10, pero Dios es el que nos va a dar el éxito. Dios es el que nos va a hacer triunfar. Nehemías tenía bien claro, ¿sí?, que Dios estaba comprometido con esa empresa de construir la muralla, que Dios estaba comprometido con el triunfo. ¿Sí? Dios nos da su palabra para que triunfemos. Ahí nos da todos los principios. En segundo lugar, ¿sí?, en el punto B que tienen en sus notas, el Señor ha puesto también en cada persona el anhelo para triunfar. Dios puso en cada uno de nosotros por naturaleza, ¿sí?, como esa chispita para ir adelante. Cuando éramos chiquitos nos levantábamos y ¿qué hacíamos? Y gateábamos. Cuando empezamos a gatear y a pararnos un poquito, ¿qué hacemos? Que ya nos ponen todo a más de 1 metro para arriba. Empezamos a tocar todo, ¿sí? Es decir, naturalmente en el hombre hay algo de anhelar, de ir hacia adelante, de crecer, de avanzar, de buscar siempre un poquito más, de sentirnos bien, de querer obtener cosas, de crear cosas. ¿Sí? Es algo natural que Dios pone en nosotros. No nos hizo robot, nos creó con ese anhelo de ir hacia adelante, de hacer algo, de buscar, de la creatividad. Dios nos dio su palabra con todos los principios. El Señor ha puesto en cada persona el anhelo de triunfar. Y en el punto C, Dios nos ha dado a cada persona dones y talentos. Dones y talentos. ¿Sí? Que cuando realmente los empleamos y los desarrollamos, ¿sí?, nos van a tener un beneficio de triunfar. ¿Por qué? Él nos da todo. Fíjense, nos da los principios en su palabra. Nos pone en nosotros un anhelo, el anhelo de ir hacia adelante. Y por el otro lado, nos da capacidades. Capacidades. Sí, nos da capacidades. Que fueron derramadas por medio de su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando creemos en Él como Señor y Salvador, entra en nosotros ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12 que el Espíritu Santo reparte en sus hijos dones como Él quiere. O sea que vos que estás sentado ahí, tenés por lo menos un don de parte de Dios. Por lo menos uno. Aunque dice dones como Él quiere, así que es plural, serían 2. ¿Sí? Como mínimo. Dios lo da como Él quiere, el Espíritu Santo de Dios da como Él quiere. ¿Para qué?
para que de esa forma nos desarrollemos, para que de esa forma podamos desarrollar y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida, para que de esa forma podamos ser la persona, ser esa persona que Dios quiere y hacer lo que Dios quiere que seamos para nuestra vida. Porque no te olvides que Él creó buenas obras para cada uno de nosotros para que andemos en ellas. Dice Efesios capítulo 2. Es decir, es como que Dios ya preparó todo. Preparó algo para Claudia, para Jimmy, para Mariano, para Victoria, para cada uno de nosotros Dios preparó algo. Y el triunfo es estar en ese lugar. Yo cuando pensaba esto, decía, qué bueno que es nuestro Dios. Porque Él desea que triunfemos y lo está demostrando. Porque nos da todo. Todo. Nos da su palabra. Nos da el anhelo natural, nos creó con ese anhelo. Nos da dones, capacidades, nos da su Espíritu Santo. Ya nos dio el triunfo. Digo, ¿qué pasa entonces que en nuestras vidas vivimos derrotados, vivimos amargados? ¿Qué nos está pasando? Y como cristianos vivimos así, vivimos tan diferente, teniendo todo. Y vuelvo a lo mismo, no quiere decir ausencia de problemas. Vamos a tener problemas familiares, económicos, vamos a ir más. Pero, ¿qué pasa que los problemas nos superan? ¿Qué pasa que las dificultades nos ganan la batalla? Vamos a buscar el Salmo, te invito a buscar el Salmo 25 en la Biblia. Salmo 25. Dios quiere que triunfemos. Dios está comprometido con ese triunfo para que nosotros tengamos triunfo. Pero ¿cómo podemos asimilar, cómo podemos escuchar y recibir esa ayuda que Dios quiere darnos? ¿O qué pasa que a veces no podemos utilizar esa ayuda que Dios quiere darnos? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? El Salmo 25 comienza diciendo, Señor, a ti dirijo mi oración, mi Dios, en ti confío. No dejes que me hunda en la vergüenza. Que no se rían de mí mis enemigos, que no sea jamás avergonzado ninguno de los que en ti confían. Que sean puestos en vergüenza los que, sin motivo, se rebelan contra ti. Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus sendas, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. En ti confío a todas horas. Y yo creo que, ahora después vamos a hablar un poquito más, pero quiero detenerme acá, ¿no es cierto? Y qué linda esta oración del salmista. Y qué lindo cuando le pide a Dios, dice, Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad. Yo creo que tal vez a él no le faltaba información de lo que tenía que hacer. Él sabía muy bien cómo tenía que enfrentar a sus enemigos. No le faltaba tal vez información. Pero sin embargo él consulta al Señor. Dice, Señor, mostrame, guíame, encamíname. Confío en vos. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer para poder recibir la ayuda que Dios nos quiere dar, porque Él está comprometido para que triunfemos, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí?,
es buscarlo a Él. Buscar a ver que Él nos marque el camino, que Él nos marque la senda. ¿Sí? Mira, deja marcadito acá en el Salmo 25. Y si querés acompáñame, yo te voy a leer el Salmo 37. Y te voy a leer el versículo 23. Que dice, el Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a Él le agrada. El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a Él, a Dios, le agrada. ¿Sí? Ese a Él no es el camino que al hombre le agrada. ¿Sí? 37, 23. Salmo 37, versículo 23. Dice que el Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino. Quiere decir que si nosotros vamos a buscar dirección al Señor, el Señor nos va a poner y nos va a dirigir en el camino que a Dios le agrada, no en el que nos agrada a nosotros, en el que le agrada a Dios. Es decir, que si lo buscamos al Señor, Él nos va a poner en el camino de forma que vamos a poder usar estos recursos para triunfar en la vida. Para triunfar en la vida. Volvemos al Salmo 25. Versículo 12 dice, el hombre que honra al Señor, Él le muestra el camino que debe seguir. Mira, si en algún momento no sabés qué decidir, acá tenés o qué tomar, o por qué elegir en la vida, acá tenés una clave. Dice, el hombre que honra al Señor, Él, Dios, le muestra el camino que debe seguir. Es decir, que si alguna vez no sabés qué elegir, la forma para saber qué es lo que quiere Dios es buscar honrar al Señor. Y Dios te va a guiar. Lo dice acá en la Biblia, lo dice el Señor mismo. Versículo 12. Al hombre que honra al Señor, Él le muestra el camino que debe seguir. Lo rodea de bienestar, de equilibrio, de armonía plena. Y da a sus descendientes posesión del país. El Señor es amigo de quienes le honran y les da a conocer su pacto. Es decir que para triunfar tenemos que tomar decisiones. ¿Y cómo sabemos cuál es la decisión correcta? Tenemos que ir al Señor. Tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que buscar honrarlo a Él. Y Él nos va a estar marcando el camino. Este versículo 12 es fundamental. Salmo 25, 12. Porque acá tenemos la clave para poder decidir las cosas. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, y ahí pueden completar en sus notas si quieren, tenemos que limpiar nuestro corazón de cualquier pecado. Acordate, si hay pecado entre nosotros y Dios, es una muralla. Está impidiendo nuestra comunión. Le decimos al Señor, Señor, mostrame el camino, pero Él no va a poder mostrarlo si primeramente no sacamos del medio aquello que a Dios no le agrada. Si primeramente no nos damos cuenta si hay algo en nuestra vida que es desobediencia al Señor, por lo cual tenemos que pedirle perdón, por lo tanto tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Tal vez hay algo en nuestra vida que al Señor no nos está agradando y por eso Él no nos da la victoria. Tal vez no estamos siguiendo su consejo y estamos siguiendo el consejo de otros. Tal vez hay una amistad, hay un hábito en nosotros, hay malos pensamientos. Tenemos que sacar del medio todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Sí? Tenemos que limpiar nuestro corazón de todo pecado que a Dios no le agrada. En segundo lugar, tenemos que llevar nuestros deseos sujetos a la voluntad de Dios. Son buenos tener buenos deseos y es espectacular. Como dije antes, surgen de esos anhelos que Dios pone en nosotros naturalmente. Pero nuestros deseos tienen que estar sujetos por un momento a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos diciendo a Él que nos revele sus caminos. Y si le estamos diciendo a Él que nos revele sus caminos, es porque queremos seguir por esos caminos en primer lugar y no
por nuestros deseos, por lo que a nosotros nos parece. Porque tal vez esos deseos no vengan tal vez de lo que Dios quiera para nuestras vidas, sino tal vez a lo mejor esos deseos vengan alimentados por los deseos de la carne que batallan en nosotros. Y para poder recibir esto que Dios quiere darnos, tenemos que limpiar nuestro corazón, llevar nuestros deseos sujetos a Dios. En tercer lugar, ejercitar la paciencia. A veces tengamos que ejercitar la paciencia porque tal vez las cosas no vengan todas de golpe como el Señor quiera. Todas como el Señor quiera. Ahí tienen en sus notas el Salmo 46, 10 que dice: estad quietos y conozcan que yo soy el Señor. Estar quietos. En el Salmo 62, 5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa. Alma mía, solamente reposa en Dios. El Salmo 27, 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntate tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es decir que hay momentos en los cuales tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Es decir, la espera es como una pausa. Es una pausa. Y cuando hacemos la pausa, paramos, como dicen, bajamos un cambio. Estamos en un estado de quietud. Cuando entramos en ese estado de quietud, somos más sensibles a lo que Dios quiere decirnos. Fíjate que el salmista dice: aguarda a Jehová, dice el Salmo 27, 14. Espera en Jehová. Tenemos que dejar a un lado aquello que a Dios no le agrada, el pecado. Tenemos que sujetar nuestros deseos a la voluntad del Señor. Tenemos que esperar. En cuarto lugar, tenemos que estar atentos y alertas a que a las presiones. Tenemos que estar alerta a las presiones. ¿Presiones de dónde? Presiones de afuera y presiones de adentro. Presiones externas y presiones internas. Presiones externas de amigos, de aquellos que nos rodean, de familiares, de consejos, de gente que por ahí nos quiere hacer apurar a escuchar la voz de Dios, apurar a tomar decisiones. Y presiones internas, ¿por qué? Porque a veces nosotros mismos queremos tomar las decisiones por temor a que pase el tiempo, por temor a sentirnos mal. ¿Sí? Y tenemos que estar alertas a esas presiones, porque saber que van a venir. Van a venir. Tenemos que perseverar en oración. Ahí lo pueden completar en sus notas. Orar. Es decir, el tiempo de la espera, en ese tiempo de espera van a venir las presiones. En ese tiempo de espera es cuando más tenemos que seguir orando. En ese tiempo de espera si se fijan, un paso nos va llevando al otro. Tenemos que entrar en el sexto paso, tenemos que empezar a descansar en las promesas de Dios. ¿Sí? Y eso nos va a llevar a esperar la paz del Señor. Nos va a llevar a esperar la paz del Señor. Porque la paz llega, porque el bienestar llega, porque el equilibrio llega. Ahora, Dios nos da todo. Nos da todo. Todo. Ahora, ¿vamos a seguir con vidas de derrota? Mira, el triunfo no pasa por tener vidas espectaculares. Yo ahí te puse en tus notas, después léelo, está el ejemplo de Felipe. ¿Te acuerdas, Felipe? ¿Sí? Felipe, el que decían el evangelista. Felipe, el que es uno de los primeros que es elegido como diáconos. ¿Te acordás? Hechos capítulo 6. ¿Sí? Ahí empieza la iglesia primitiva. Había mucha gente, y especialmente viudas, que no tenían alimento, escaseaba el alimento. ¿Sí?
y hay un problema entre las viudas de los griegos y las viudas judías. ¿Se acuerdan que las viudas griegas decían que eran desatendidas? Entonces, ahí los apóstoles dicen, nosotros no podemos dejar de orar y dedicarnos a la palabra de Dios por atender las mesas. Entonces ahí en Hechos 6 eligen los primeros diáconos, los primeros servidores. Y entre los que eligen está un Felipe. ¿Y para qué fue elegido Felipe? Para servir las mesas solamente. Ahora, esa tarea de servicio llevó a que ese conflicto que había entre las viudas griegas que se quejaban se solucionara. Y ahí empezó la vida de Felipe. Si seguimos leyendo el libro de los Hechos, lo encontramos después en el capítulo 8. ¿Sí? Porque viene la persecución y el Evangelio va llegando a toda la parte de Samaria también. ¿Sí? Y a otros lugares. Y allí va Felipe a evangelizar. Va Felipe a hablar del Señor. Va Felipe a dar crecimiento ahí a la iglesia. A esos primeros cristianos que se estaban convirtiendo. ¿Sí? Y él hace la tarea. Y después mandan a otros, viene Pedro, viene Juan, vienen otros. Y después lo tenemos en el capítulo 8 también, pero en el versículo 26, cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe que vaya. ¿Sí? ¿Se acuerdan de dónde lo manda? Lo manda al desierto, a Gaza. Lo manda ahí, que se levante y que vaya del camino que iba de Jerusalén a Gaza. Y ahí lo manda al desierto a Felipe, el Espíritu Santo. ¿Cómo va cambiando la vida de Felipe? Porque era un diácono, después estaba evangelizando en Samaria y confirmando a los cristianos ahí, después ahora va al desierto. El Espíritu Santo mismo le dice que se acerque al carro, a un carro que venía, ¿se acuerdan? De ese etíope, ese funcionario, que según los datos que hay que comprueban, esa persona es la que lleva el Evangelio a todo el norte de África. Y le dice que se acerque al carro, el Espíritu Santo a Felipe, Felipe se acerca al carro, le pregunta a ese que iba ahí en el carro si entendía lo que leía, él le dice que no, se sube Felipe al carro, le explica el Evangelio, ese etíope ve agua y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe baja del carro con el etíope se bautiza y de golpe el etíope se da vuelta y Felipe no estaba. ¿Dónde lo había llevado el Señor? Y pasa el tiempo, pasa mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. Y en el capítulo 21 de Hechos, nuevamente está Felipe. Nuevamente está Felipe. Pablo se lo encuentra. Va a la casa de él. Va a la casa de él en Cesarea. Y ahí estaba Felipe. En ese momento le decían el evangelista. Vaya familia que tenía. Tenía 4 mujeres y las 4 eran profetisas. 4 hijas, sí. ¿Qué dije yo? Mujeres. ¿Está bien? Sí, mujeres e hijas, perdón. 4 hijas. Es verdad. Gracias por la corrección. 4 hijas. Y las 4 eran profetisas. ¿Sí? Y uno diría, un hombre de perfil bajo. Pero siempre estuvo en el lugar donde Dios lo puso. Siempre cumplió la tarea que el Señor le dio. ¿Sí? La tarea que el Señor le dio. ¿Triunfó? A veces, vos podés decir humanamente, tal vez no. Pero yo creo que sí, en los conceptos de Dios sí, triunfó. Porque siempre hizo el propósito de Dios. Cuando fue para diácono estuvo cumpliendo su tarea ahí, el propósito que Dios le había dado. En Samaria estuvo cumpliendo el propósito que Dios tenía para él en Samaria.
Cuando el Espíritu Santo lo mandó al desierto y se encontró con el etíope, cumplió la tarea que Dios le había dado. Y ahora, en Cesarea, ¿sí? Evidentemente había cumplido muy bien la tarea con su familia, por sus hijas y porque ellas estaban también llevando el mensaje de Dios. A los ojos humanos no ocupa mucho lugar en la Biblia, no se lo nombra mucho, pero sin embargo fue una persona que cumplió y que triunfó. ¿Por qué? Porque con Dios se puede, porque con Dios podemos triunfar. Y Dios está comprometido con nosotros para que así sea. Para que dejemos de vivir vidas mediocres y empecemos a cumplir el propósito por el cual Dios nos salvó. Y que no fue un propósito improvisado, no se le ocurrió ahora. Fue un propósito que Dios preparó para tu vida, para mi vida, desde antes de la fundación del mundo. El tema es qué vamos a hacer nosotros. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir esta semana viviendo a tumbos la vida cristiana? ¿Vas a seguir esta semana viendo amargado, derrotado? ¿O vas a empezar a usar esos recursos que Dios te dio? Porque Él está comprometido para que vos triunfes, para que podamos triunfar en la vida cristiana. El tema es qué pasa si en nosotros cotidianamente no vivimos ese triunfo. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar.